En el Salmo 118, en el verso 22, leemos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí tenéis la palabra eben, que es la palabra piedra. Ahora mencionaré algo, una curiosidad que creo que no me dio tiempo a poner ninguna diapositiva de eso, pero está más que interesante ver la palabra eben desde esta perspectiva, ahora os lo comento. El Salmo 118, verso 22, está citado, aparece en Mateo 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17. Hechos, esta será una cita a la que vamos a ir, porque aquí Pedro, basándose en palabras de Jesús registradas en los evangelios, va a explicar que esta piedra es Jesús. Y también lo tenemos luego en 1 Pedro 2:7. Entonces, bueno, la palabra Eben, si os fijáis, tiene la Aleph, tiene la Bet y tiene la Nun. Si esta palabra la descomponemos, por un lado, podemos tener solo la Aleph. La Aleph es la letra que se le atribuye a Dios, puesto que vale uno, y no solo que vale uno, sino que el nombre de Dios, el nombre el Dios que conocieron a los patriarcas, El Shaddai, bueno, empieza por Aleph. Luego la palabra Dios, Eloah, empieza por Aleph, Elohim empieza por Aleph. Entonces la Aleph siempre se atribuye a Dios. En segundo lugar, si tomamos la Aleph y la Bet, la Aleph y la Bet, tenemos una palabra que es Ab y que significa Padre. ¿Sí? Así que tenemos a Dios en la Aleph, Ab, Padre, que hablaríamos de Dios, y luego si tomamos la Bet, que además la Bet significa casa. Fijaros, es que es una palabra muy rica, Eben. La palabra piedra, roca, tiene mucha riqueza. Entonces, tienes la Aleph, Ab, que significa padre, la Bet, que es casa, y la Nun, que es semilla o simiente, ¿vale? Con lo cual, bueno, Eben, muy interesante, pero si tomamos ahora Ben, la Bet y la Nun, es la palabra hijo. Así que en la palabra piedra, en hebreo, tienes a Dios, el Padre y al Hijo, Eben. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién puso esa piedra? El Padre. ¿Y quién es la piedra? El Hijo. Entonces en Eben tienes al Padre y al Hijo, y que son además en la casa y la simiente de la casa del Padre. Entonces, bueno, volvemos al texto. Eben, la piedra que desecharon los edificadores. Como decía, en Hechos 4:11, Pedro va a interpretar a la luz de Jesús, va a interpretar, como se diría, cristológicamente este salmo, y va a decir, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si os fijáis, está citando el salmo, y este es el momento que está en el concilio, ante el Sanedrín, han sido arrestados, y bueno, él le dice, vosotros los edificadores, aquellos que tenéis que construir la casa de Dios como líderes del pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque Israel es llamado hijo, pues vosotros desechasteis esa piedra, la piedra que Dios mismo estaba poniendo como fundamento, y esa piedra reprobada ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, Jesús es no solo el hijo que edifica, el hijo que construye, sino es la piedra sobre la que se fundamenta, sobre la que se sustenta toda la casa de Dios. En Primera de Pedro, además, el mismo Pedro, citando Isaías 28:16, nos va a dar otra referencia, diciendo, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, refiriéndose a Jesús, no será avergonzado. Probablemente esta cita, que es Isaías 28:16, la esté tomando de la Septuaginta, la versión griega, porque hay términos que no coinciden con el texto masorético. Bien, entonces probablemente se deba a eso. Así que bueno, Pedro nos está presentando que Jesús es también la piedra angular. No solo Pedro, Jesús mismo lo dijo, él citó el Salmo y Pedro, apoyado en esas palabras de su maestro, de nuestro Mesías, de Jesús, está explicando precisamente que Jesús es la piedra angular. Ahora, vamos a ver la piedra angular brevemente en
arquitectura, porque hay dos conceptos, y esto lo he sacado de una página de arquitectos, ¿sí? Yo no soy arquitecto, yo no tengo conocimientos de arquitectura, pero he tomado esta información de una web de arquitectos que dicen, oye, la piedra angular, ¿qué es? ¿Esto o esto? Porque hay varias posturas al respecto y te dicen, bueno, bajo esta nomenclatura, que podría ser más o menos genérica, tenemos, ellos hablan de tres conceptos, pero dos que son realmente los importantes a este propósito que venimos trabajando de Jesús como la piedra angular. Son estos dos que os presento aquí. En primer lugar, hablamos de la piedra fundamental, ¿sí? De la piedra del fundamento, que sería esta piedra que tenemos aquí, ¿vale? Que sería la piedra del ángulo, donde dos paredes van a converger. Dice, es la que inicia la fundación, la cimentación, por lo tanto, también de un edificio. Se trata de una piedra en ángulo colocada en una de las esquinas que demarca la construcción, ¿sí? En base a esta piedra, pues se tiraban todo lo que son las guías, la pauta, para que las demás piedras estuviesen alineadas, ¿sí? No te saliera la pared como la Torre de Pisa, sino que pudieras tener una construcción firme, sólida, rígida, y no que en cualquier momento se te pudiera venir abajo. Por lo tanto, piedra fundamental, esa piedra del ángulo, en un primer sentido o en un primer propósito arquitectónico, hablaríamos de esta piedra. En un segundo fin arquitectónico, la piedra clave, así se la llama, en construcciones antiguas está relacionada con la clave de la bóveda o arco, que a su vez se identifica con la cúspide o punto más alto, ¿sí? Era esta piedra de aquí que ya tenéis marcado en rojo. Esta piedra, que además hace ángulo, era la que servía para sostener todas estas otras piedras. Si tú quitabas esta piedra, esto se venía abajo y por lo tanto el techo sostenido por esta construcción, por este arco, por esta bóveda, se venía abajo. Así que una de dos, o la casa te sale torcida si no tienes la piedra fundamental y las piedras no alinean, empiezan a desajustarse, o la casa se te viene abajo si no tienes esta piedra clave en ángulo, además también que sostiene los demás doseles, creo que se le llama, si no lo recuerdo mal, que está sosteniendo todo este arco, está sostenido por esta piedra, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos conceptos en arquitectura. Tanto el uno como el otro se lo podemos aplicar a Jesús. Jesús hace ambas labores, ¿sí? Por un lado, es el cimiento, el fundamento sobre el que edificar, así que tendríamos esto, y por otro lado, él es la cúspide, el punto más elevado en esa construcción en arco que sostiene la casa de Dios también, para que el techo no se venga abajo. Entonces, tanto un sentido, un propósito arquitectónico como el otro, ambos los podemos encontrar, perdón que puso aquí uno, que sería el segundo propósito, ambos los podemos aplicar indistintamente a Jesús porque Él cumple ambas funciones. ¿Bien? Ahora, esto es desde un punto de vista arquitectónico, pero desde un punto de vista cosmogónico, también podemos hablar de la piedra angular, de la piedra angular en la cosmogonía. ¿Sí? Cosmogonía no significa otra cosa que el origen del cosmos, donde las explicaciones, las cosmogonías de los diferentes pueblos del antiguo Medio Oriente serían las explicaciones que esos pueblos han dado al origen del mundo, al origen de la creación, por ejemplo. ¿Sí? Desde esta definición, Génesis 1 es un relato cosmogónico, es un relato que explica desde la perspectiva de Israel, desde la revelación de Dios a su pueblo, cómo inició el cosmos. Bien, la génesis del cosmos. Bueno, pues desde el punto de vista cosmogónico, la piedra angular también tiene un significado. En el Midrash Tanjumá, ¿sí? El Midrash, ya sabemos, son como explicaciones, interpretaciones de pasajes bíblicos. Esto es lo que vendría a significar la palabra Midrash. No tiene ningún significado oculto ni nada raro. Simplemente sería su interpretación Tanjumá
de la Parashá Kedoshim, en el apartado 10, nos dice lo siguiente. Dice, Rabbi Hanai dijo, Salomón incluso plantó pimientos en la tierra, ¿no? Es algo que están comentando a la luz de un texto que aparece, plantar plantas, etcétera. Bueno, pues hablan de Salomón que plantó todo tipo de plantas, también pimientos. Dice, pero ¿cómo los plantó? Es simplemente que Salomón era sabio y conocía la raíz de la fundación del mundo. Y pregunta, ¿cómo? ¿Cómo conocía esto? Bueno, Salmo 52 dice, Dios resplandeció desde Sión como la perfección de la belleza. Esto significa que desde Sión todo el mundo entero fue perfeccionado, como está enseñado. ¿Por qué se le llama piedra fundacional? Porque a partir de él se fundó el mundo. Así que en este comentario le veremos otro fragmento del mismo comentario. Se está hablando de una piedra fundacional desde donde, donde se supone que Dios fundó el mundo, se apoyó de alguna manera en esa piedra y de ahí creó los cielos y la tierra. Sí, esto no es nada, ya veréis que no es tan raro, porque de hecho es lo que venimos trabajando con Bereshit, ¿vale? Y de hecho tiene mucho sentido que además a Jesús se le llame esa piedra fundacional, desde la que Dios crea el cosmos. En otro fragmento, un poquito más abajo, del mismo Midrash, misma Parashá, Kedoshim, dice, así como el ombligo está colocado en medio de una persona, así la tierra de Israel es el ombligo del mundo. Así se afirma en Ezequiel 38:12, que habitan en el ombligo de la tierra. Por lo tanto, dicen, bueno, en base a este texto, Israel es el ombligo de la tierra. Y de allí, dice, surge la fundación del mundo. Como se dice en Salmo 51, Salmo de Asaf, Dios, el Señor Dios habló y convocó al mundo de oriente a occidente. ¿Cómo se sabe esto? Salmo 52, Dios resplandeció desde Sión como la perfección de la belleza. Y continúa el mismo fragmento, la tierra de Israel se encuentra en el centro del mundo. Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel. El santuario está en el centro de Jerusalén. El edificio del templo, ¿sí? Cuando hablamos de santuario hablaríamos de todo, todo el espacio sagrado. Ya cuando hablamos del templo, ya nos vamos a ubicar en el santo y el santo de los santos. Está en el centro del santuario. El arca está en el centro del edificio del templo y la primera piedra con la que se fundó el mundo está ante el arca. Así que según este Midrash, según esta interpretación, la piedra fundacional desde la que, a la luz de la cosmogonía, Dios va a crear y va a ordenar todo, es una piedra que está en Jerusalén, que está justamente en la explanada del templo. Esa piedra no es otra que la que os muestro a continuación. La piedra fundacional, la piedra llamada también angular, que está en el piso, en el suelo del santuario de la cúpula de la roca, el domo de la roca, la cúpula dorada, ¿sí? Que todos conocéis por esa skyline, esa foto del horizonte de la ciudad vieja de Jerusalén, con esa cúpula dorada. Bueno, pues es justo la piedra a la que hace referencia ese Midrash, y que en el judaísmo, o al menos en parte del judaísmo, se cree que desde aquí surgió todo.